Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Estos últimos días en el Congreso de la Nación se realizó una jornada de reflexión sobre un tema muy polémico que se ha dado, que está en el candelero político todos estos días, que es la nueva ley de subrogancias. Una de las participantes de ese evento fue la senadora Norma Morandini, a quien le agradecemos su presencia aquí con nosotros. Y bueno, usted participó allí y fue una de las voces críticas que se escuchó sobre esta nueva norma. Sí, más que una voz crítica, me pareció que es momento de reflexionar cómo de alguna manera hemos ido cediendo, pienso en el Parlamento. El Parlamento, es decir, primero es plural por definición, un Parlamento de un solo color político es antidemocrático hasta por definición. Entonces me parece que han sido una serie de leyes que hemos ido de alguna manera, por esto de tener una mayoría que impone la mayoría, que no se debate, que no escucha a los otros sectores representados en el Parlamento, llegamos a esta situación que es lo de la subrogancia, pero ha habido otras situaciones. Yo recordaba, ahora que estoy terminando mi mandato, que ingresé, mi primera votación fue la reforma del Consejo de la Magistratura. Yo venía de participar en las organizaciones civiles como Poder Ciudadano y no tuve dudas que tenía que oponerme porque, es decir, la garantía es que haya una representación equilibrada y no que la política tenga mayor representatividad, y estamos viendo las consecuencias. Entonces yo decía, más que criticar, hacer una reflexión. Yo digo que he aprendido mucho en este Parlamento, sobre todo no siendo abogada. Y me quedo con un anónimo jurídico que dice que las constituciones son los chalecos de fuerza que se ponen encima a las sociedades en momentos de lucidez para evitar suicidarse en momentos de locura. Y si hay algo que es progresista en nuestro país es la Constitución reformada del año 94, que ha creado institutos de control que hoy están casi inhibidos de trabajar, ¿no? Norma, usted menciona justamente que la primera ley que le tocó votar fue la reforma del Consejo de la Magistratura. Estamos hablando de la reforma de la ley de subrogancia. ¿Qué es esta obsesión que toma el poder político sobre reformar cuestiones de la justicia? ¿Cómo se interpreta? Bueno, yo creo que hay una concepción de poder, ¿no? A mí me parece que tendríamos que empezar a revisar qué es la democracia. La democracia no es solo tener las mayorías. Las mayorías efectivamente legitiman a un gobierno a tomar decisiones en nombre de esa mayoría, pero es en el proceso el que respeta a la minoría, porque si esta mayoría no respeta a la minoría, tenemos una tiranía. Y ahí un poco volviendo a lo que son las frases que se repiten, la libertad sin ley es anarquía, pero la ley sin libertad es tiranía. Entonces, hemos tenido, lo que yo miro a lo largo de estos 10 años es una concepción de poder, no democrática, porque si fuera democrática habría un parlamento en pleno, se responderían los pedidos de informe, los sectores de la oposición que hoy son oposición, mañana pueden ser gobierno, es decir, esta alternancia que es lo que determina un sistema democrático. No hemos tenido un parlamento trabajando a pleno, tenemos un poder ejecutivo que se ha hecho poderoso a expensas de tener el parlamento que lo maneja con control remoto porque tiene la mayoría, y este intento de subordinar a la justicia. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar cualquier lugarcito de opinión pública para explicar que la república es la división de poderes, que la democracia es la participación, es la transparencia, es la obligación que tenemos a hacer públicos los actos de gobierno, es decir, tenemos que someternos al escrutinio público. Todo esto, que es el ABC del sistema democrático, me parece que el problema es que hay una parte del país que, porque ha hecho del poder un fin en sí mismo, interpreta la democracia como una ofuscación, y la democracia no puede ser ofuscación. La democracia es el antídoto
a lo que hemos vivido en nuestro pasado, ¿no? Por eso yo me aferro a los derechos humanos, porque también los derechos humanos es lo que protege al ciudadano del Estado. El único que puede violar los derechos humanos es el que tiene que garantizarlos, que es el Estado. Entonces, que el Estado intervenga en cuestiones para igualar desigualdades, para los intereses de una nación, pero no puede intervenir como está interviniendo en lo que son las libertades y los derechos personales, ¿no? Estamos ahí en una línea bastante, a mí me preocupa, digo, tenemos libertad para decir que vemos la libertad amenazada, ¿no? ¿Usted cree que, ya que menciona los derechos humanos, hubo un abuso del tema en estos años? Yo creo que se redujo los derechos humanos a su violación. Hemos denunciado la violación, hemos ido más lejos que nadie con los juicios, pero no hemos construido una cultura de derechos humanos. Los derechos humanos conjugan con la vida, conjugan con la paz, conjugan con la ciudadanía. En 30 años de democracia no es solo condenar el pasado, porque lo que uno advierte es que muchos de los que condenan a la dictadura no tienen convicciones democráticas. Entonces, la justicia está condenando lo que pasó, pero falta construir una cultura democrática de valores compartidos, y los derechos humanos conjugan con la vida. Es decir, todos los derechos, el derecho a decir, el derecho, los llamados después derechos económicos y sociales, los derechos ambientales, que no es que tengan menos categoría que los primeros derechos políticos y cívicos, sino que han ido llegando en el tiempo, consecuencia de que la democracia es el único sistema que va cambiando con el tiempo. Las democracias liberales se hicieron sociales y supongo que en algún momento llegarán a ser directas, pero nosotros pretendemos hacer de una democracia, consideramos la mayoría electoral un referéndum, y estamos cancelando la mediación de la política, que es esta casa donde tiene que darse el juego político. La prensa es la que tiene que mediar entre la información del Estado y la ciudadanía, no el Ejecutivo que comunique con partes de propaganda, ¿no? Esto me parece que vamos a tener que no tenerle miedo a las definiciones y a los valores, ¿no? Antes de terminar, Norma, dos preguntas. Por un lado, está llegando al final de su mandato, estos 6 años. ¿Qué de Parlamento deja? ¿Mejor o peor de lo que encontró? ¿O qué país, en todo caso? No sé. Sí, yo soy hija política del 2001. Acepté participar en política porque tengo la vocación pública de los periodistas. Pero es las dos cosas, no quiero ser injusta porque hay mucha gente que tiene compromiso democrático, pero me parece que la institución se ha degradado. El que no haya reuniones, yo presido la Comisión de Población y Desarrollo y nunca me han dado quórum. Entonces, en términos personales, tengo una gran frustración. He aprendido que la política siempre es colectiva, siempre es con el otro, y es decir, por esta forma de imponer la mayoría, hemos cancelado el poder trabajar juntos. En el Senado no se aplaude, eso nos protege, las galerías tampoco se permite que ingrese la gente, pero en diputados, cuando una ley era votada por unanimidad, se aplaudía. Entonces yo siempre decía, este gesto infantil de alegría demuestra que siempre es mejor trabajar a favor de, no contra, porque cuando andamos con la piedra en la mano, el que se termina dañando es el que anda con la piedra. Entonces mi frustración es que yo no conseguí restituir eso que vi desde el inicio, que era el puente roto. A mí siempre me impresionó este puente roto entre la ciudadanía y la política. Yo tomaba el taxi y le decía Rivadavia y Riobamba, cuando era diputada, y en algún momento el taxista me decía, la casa de los ladrones. Entonces todo ese desprestigio con el que carga la política
Esa es mi frustración. En contrapartida, creo que se ha sincerado que hoy el problema es un problema cultural político. En el 2001 dijimos, no es la economía, es la política. Ahora decimos, es un problema cultural. Y la cultura compartida no puede ser otra que los valores democráticos, que es el sistema que tenemos de representación, ¿no? Auspicia este programa LAN, el encanto de volar.